es un tema muy importante para nosotros, porque en realidad no solo el pediatra es el que va a decidir qué niños tienen que vacunarse, también ustedes como médicos generales seguramente van a estar haciendo lo que es este control de lo que es la inmunización de los niños, ¿ya? Entonces por eso es importante que nosotros sepamos y sepamos distinguir también algunos factores de riesgo, sepamos también algunos conceptos claves que vamos a ir mencionando en este tema. Entonces, lo que vamos a ver acá, el objetivo es que vayamos aprendiendo cuáles son las inmunidades activas, cuáles son las inmunidades pasivas. Vamos a ir viendo cuál es nuestro esquema de vacunación a nivel nacional y vamos a ir viendo también algunas contraindicaciones, ¿ya? Entonces, al final de la clase nosotros vamos a poder diferenciar lo que es entre una inmunización pasiva y una inmunización activa, ¿ya? Y sobre todo vamos a empezar a conocer ese programa ampliado de inmunización de nuestro país. Y vamos a reconocer esas contraindicaciones y esos efectos colaterales que en algún momento podrían evidenciarse en nuestros niños, ¿ya? Entonces, empezamos con este tema. ¿Qué dice esto? Este es el esquema nacional de vacunación. Me gusta esta parte de lo que es este mensaje, ¿no? Vacunas al día, una elección responsable y segura por la salud de tu familia, ¿ya? Entonces, acuérdense de esto, las vacunas en nuestro país son gratuitas. Claro, obviamente hay otras vacunas especiales que ustedes van a ver y que tienen sus costos extras, pero casi todas las vacunas que necesitamos prácticamente están en nuestro programa ampliado de inmunización. Entonces, y algo muy importante que ustedes tienen que saber, miren acá, para que nosotros lleguemos a vacunar a estos niños, no necesitamos hacer filas, no necesitamos sacar ficha, tampoco necesitamos darle una receta para que pueda vacunarse ese niño, ¿ya? Entonces, eso es muy importante a considerar. Eso está, como quien dice, amparado en lo que son las normativas de nuestro programa ampliado de inmunización, ¿ya? Entonces, estos datos, estas características de este tema las hemos sacado de acá. Es el último del 2022 y bueno, yo creo que también esto van a ir modificando, ya tendrían que ir modificando por esto de lo que son el brote de nuevas enfermedades, ¿no? Entonces, volvemos a preguntarnos, y como siempre, ¿por qué aprender este tema? ¿Quién se anima? ¿Por qué tenemos que aprender aparte de lo que ya habíamos mencionado? ¿Qué creen ustedes? Para prevención de enfermedades. Para prevención de ciertas enfermedades. ¿Qué más? ¿Qué dice? Para saber en qué edad me tocan las vacunas a cada niño. Bien, sí, para saber cuáles son las vacunas que corresponden a cada edad específica de cada niño, ¿no? Entonces, ustedes van a ir viendo las noticias. Ustedes han visto ahorita todas las noticias, en qué estamos. Todo el mundo ha hablado de lo que se anunció. En el 2023, seguramente ustedes han debido escuchar, todo el mundo hablaba de coqueluche, ¿no? Entonces, todas esas enfermedades, incluso hasta hemos tenido últimos casos de meningitis, ¿no? Entonces, todas estas enfermedades que uno creía que les había erradicado, están volviendo a aparecer. Después de la pandemia, incluso ya los grupos que van en contra de las vacunas, etc., han ido, como quien dice, realzando y creyendo que las vacunas no son beneficiosas, etc. Entonces, y además también, después de la pandemia, las coberturas de vacunación han sido notablemente disminuidas. Uno, porque uno no lo llevaba al hospital a sus niños porque tenía miedo de contagio, etc., ¿no? Entonces, creo que el mejor lugar o el mejor sitio seguro para esos niños era la casa, ¿no? Pero, sin embargo, nos estábamos descuidando y haciendo de que existan nuevos brotes de estas enfermedades, entre comillas, inmunoprevenibles, ¿no? O prevenibles, ¿ya?
Entonces, ¿se acordarán esto? Por ejemplo, esta es una noticia de lo que En es... Bolivia se registra una El 2023. reducción de casos de coqueluche, una enfermedad respiratoria con 29 casos de contagios por día, lo que ha obligado a adoptar medidas de emergencia en el departamento de Santa Cruz, donde se han registrado 8 personas fallecidas por esta enfermedad prevenible mediante la vacunación. Los detalles los ofrece nuestro corresponsal Freddy Morales. Los casos de coqueluche empezaron a registrarse a fines del año pasado, pero un súbito incremento encendió alarmas debido al alto nivel de contagios en un solo día. Tenemos 596 casos que se han acumulado. Nos sorprende bastante lo que ha ocurrido el día de ayer. Tenemos una notificación dentro de todo lo que ha sido el brote desde el año pasado. Es el día en que más casos de tosferina hemos tenido, con 99 casos reportados. De estos 99 casos reportados tenemos hasta los 5 años de edad 21 personas y mayores de 5 años 78 personas. La coqueluche también se conoce como tosferina. Es una enfermedad respiratoria que inflama la tráquea y los bronquios. Provoca tos violenta, espasmódica, con sensación de asfixia. Como medida de emergencia se decidió una vacunación acortada, que consiste en iniciar la vacunación de infantes antes de los periodos regulares y se hará rastreo de casos. Estamos avanzando en este sentido también con la vigilancia epidemiológica pasiva, por lo que nosotros vamos a ir también trabajando en la búsqueda de todos los casos sospechosos, de manera de poder avanzar sobre todo con la confirmación por laboratorio y el caso confirmado también por nexo epidemiológico. Los casos se concentran en el departamento de Santa Cruz, donde también se confirmó un alto registro de contagios del propio personal de salud. Concluidas las pruebas que se realizó al personal de salud en el Hospital del Niño, han salido 75 personas positivas a la enfermedad. Es decir, que de las 100 y un poco más pruebas tomadas, el 75% es positivo para la coqueluche. Luego tenemos personal de salud, médicos, enfermeras, personal administrativo, auxiliares, de algunos de los servicios donde se tomaron pruebas en el Hospital del Niño. La tosferina o coqueluche es prevenible mediante la vacuna pentavalente, que cubre además difteria, tétanos, influenza B y hepatitis. Pero los padres de familia no inmunizan a sus niños. Se reportó en lo que va del año solo el 32% vacunado, y hay municipios en los que en un año solo 1 de cada 2 niños la ha recibido. Hay esquemas incompletos que se han descuidado durante la pandemia de COVID. Hay padres de familia que han dejado de llevar a sus niños, y para estos estamos recomendando, pues ahora, teniendo 8 casos fallecidos, también llama la atención, o debería de llamar la atención a los padres de familia, que no es una enfermedad muy leve, provoca muerte. La vacuna consiste en 5 dosis. La coqueluche ya provocó la muerte de 8 personas. Santa Cruz este año ha soportado, además de la COVID, epidemias de dengue y de influenza. Freddy Morales, Telesur, Bolivia. Listo. Ese reportaje creo que era muy común para nosotros ver. Cuando estábamos en esa época de la pandemia del COVID, ¿no? Uno siempre andaba como que saber cuántos casos ya hay nuevos, cuántas muertes hay, y miren, nuevamente volvemos casi a repetir esa historia con esto de lo que es el coqueluche. Entonces, ahora miren, nosotros estamos ahora con esto de lo que son los casos de sarampión. Entonces, vamos a... ¿Sabías que Bolivia está rodeado de países que han notificado casos importados de sarampión? Esta enfermedad, de la que se habla muy poco, sigue siendo una de las principales causas de muerte en niños pequeños. Pese a que existe una vacuna segura y eficaz para su prevención, el sarampión provocó 136.000 muertes en todo el mundo en el año 2022. La mayoría fueron niños menores de 5 años, no vacunados o que no recibieron la pauta completa. En 2023, 22 millones de niños no recibieron la vacuna contra el sarampión. Eso explica por qué en 2024 los casos aumentaron en un 70%. El sarampión es una enfermedad vírica muy contagiosa que puede causar severos problemas de salud. Es tan grave que puede producir diarrea intensa y deshidratación, neumonía y encefalitis, ocasionando daño cerebral permanente y discapacidad, sordera o ceguera. El riesgo de complicación aumenta en personas inmunosuprimidas y con malnutrición. Algunas de estas complicaciones pueden llevar a la muerte.
de contraer el sarampión durante el embarazo puede ser peligroso para la madre y provocar nacimiento prematuro y bajo peso al nacer. Se transmite mediante gotitas de saliva, gotas de aire expulsadas por la nariz, boca o garganta de una persona infectada. El virus queda en el aire o sobre superficies, siendo activo y contagioso por 2 horas. El sarampión es tan contagioso que 9 de 10 personas que están cerca de un paciente pueden infectarse si no están vacunados. Es más contagioso que el COVID-19. Los signos y síntomas del sarampión son fiebre alta y puntitos rojos que comienzan en la cara, el cuello y se extienden por el cuerpo. ¿Cómo se previene el sarampión? La única medida efectiva de prevenir es vacunándose. La vacuna que se aplica en el país es la SRP, popularmente conocida como triple viral, que previene no solo el sarampión, sino además la rubeola y las paperas. Debe aplicarse en 2 dosis, la primera al año y la segunda a los 18 meses de edad. Sin vacuna hay riesgo. Los menores de 5 años que nunca hayan recibido la vacuna SRP son quienes están en mayor riesgo de contraer el sarampión, pero también los menores que no completaron las 2 dosis de la vacuna SRP, o el personal de salud, viajeros y el personal que trabaja en turismo que no tiene su esquema completo. Si usted siendo adulto cree que no se vacunó en la infancia, debe vacunarse. El sarampión circula todavía en muchos países del mundo. Por ello, viajeros adultos y menores de edad que no están vacunados o tienen dudas deben estar vacunados. La vacuna es la única forma de evitar contraer la enfermedad. La evidencia científica es incontrastable. Antes de que comenzara la vacunación masiva en 1980, el sarampión mataba a 2,6 millones de personas al año en todo el mundo. Bueno, ustedes van a ir viendo, miren, esto es de este año, 2 muertes por meningitis en Santa Cruz en un solo día. Y ya la Organización Mundial de la Salud y también la Organización Panamericana de la Salud se ha pronunciado sobre estos nuevos brotes, ¿no? Entonces, como una forma más de que ustedes puedan concientizarse, podamos, como que echar un poquito de ganas a leer este tema y aprender sobre lo que son estas vacunas, ¿ya? La única forma de poder prevenir estas enfermedades es haciendo esto, vacunando a los niños. No hay otra. Entonces, y con todo eso, pues nosotros empezamos nuestro tema. Entonces, ahorita estamos en una declaración de emergencia sanitaria a nivel nacional con esto de lo que es una epidemia de sarampión, ¿no? Entonces, no sé, algún comentario, alguna duda por ahí para empezar la clase. ¿Sabe, doctor? Lo que pasa es que todo esto de la vacuna, o sea, aumentó más porque antes las redes, la red norte, sur, este y oeste tenían como cuadrillas que salían a vacunar, que ya en casa, por distrito y por barrio. Y desde 2020, si no me equivoco, se eliminó por completo porque se redujo se lleva el presupuesto, ¿no? Entonces, a eso se ve, porque casa por casa se revisaban, yo tuve la oportunidad de ver, casa por casa se revisaban los carnes de vacuna, y de ahí el paciente no necesitaba ir al centro de salud, yo creo que muchos de los barrios alejados no hacen. Entonces, por eso es que se ha incrementado, justamente porque tenemos un déficit de presupuesto. Además, comentarios. Uno de los puntos importantes que su compañera también menciona es, por ejemplo, en las escuelas, si ustedes recordarán, todos nosotros, era una medida, como dice, importantísimo, y sí o sí te pedía tu carnet de vacuna para inscribirte a la escuela. Ahora, con esto de lo que son los derechos y todo eso, supuestamente no podemos privarlos, o ningún niño puede ser privado de entrar a la escuela solo por este carnet. Entonces ya no es un requisito, como que dice, obligatorio para inscribir a su niño a una escuela. Eso también lo sacaron. Entonces, todo eso pues ha ido también de alguna manera contribuyendo a que tengamos tal vez niños o disminuyan la cobertura de vacunación. Y algo también muy, tal vez llamativo, no sé, ya en el año, por ejemplo, no sé, nuestro país estaba en una campaña de declarar a ciertas enfermedades, como quien dice, erradicadas, que no tengan que hacer cero de ciertas enfermedades. Por ejemplo, la poliomielitis es una enfermedad erradicada en nuestro país.
incluso sacaron carteles por ahí en esa época. Si uno encontraba un niño con ese diagnóstico, tenía recompensa de tanto monto de dinero, hasta eso. Y efectivamente no había, hasta ahora no hay niños, digamos, diagnosticados con eso, pero en algún momento tal vez vamos a volver a, esperemos que no volvamos a tener esos niños, ¿no? Y el otro punto era de que, por ejemplo, en 2021 vamos a ver, cuando veamos lo que es la cobertura de la vacuna del sarampión, solo habían dos dosis que tenían que recibir ellos. Por ejemplo, tenían que recibir a los 12 o 12, 23 meses, el año de edad o hasta los 2 años más o menos. Y teníamos que tener un refuerzo a los 6 meses después de esa vacuna. Y para entrar en nuestro país estábamos, como quien dice, para aumentar nuestra cobertura de vacunación, ¿qué hicieron? Bajaron esa segunda dosis y solo contaron la primera dosis. Y efectivamente, pues subimos de cobertura. Pero ahí están los problemas que ahora estamos teniendo. Son uno de los problemas. Así que algo que va a ser por acá, ministro de Salud, pensemos antes de hacer alguna acción o alguna norma por ahí. Porque no abre la vacuna, si no hay mismo 10 niños presentes, tampoco no la abren la vacuna, entonces le dicen a la mamá, vuelva a hacer mañana y la mamá ya no vuelve. Eso es un punto también que vamos a tocar acá, que es obligatorio, ningún niño que llega a tu centro de salud puede irse sin la vacuna. Pues todos los niños tienen que ser siempre, como que dicen, captados y ver la parte de lo que es su registro de vacunación. Bueno, ahora vamos a ver algunos términos, algunos puntos que seguramente esto ya lo han visto en epidemiología, algunos conceptos, etc. Pero es importante que recordemos algunos puntos de estos conceptos, ¿ya? Epidemia, como acá dice, ¿no? Son los números de casos de una enfermedad demasiado grande o inesperado para ese momento o ese lugar. Un claro ejemplo acá, por ejemplo, la epidemia. Nosotros aquí en Santa Cruz tuvimos el año 91 más o menos, el cólera. No sé si, creo que, ¿de qué año son ustedes? ¿O no han nacido ese año? En esa época los hospitales se llenaron de muchos, o sea, era el rotavirus, como que dice, invadió a nuestra población de la niñez, incluso había mortalidad, los hospitales estaban muy llenos, pacientes deshidratados, un lío. El hospital de niño era bastante, como que dice, bien. Hasta los pasillos estaban los pacientes. Entonces, en ese entonces se declaró como una epidemia. Entonces, es lo que dicen, ¿no? Enfermedades demasiado grandes o inesperadas para ese momento y ese lugar. Y ya una pandemia es la propagación a nivel mundial. Yo creo que de este concepto no nos vamos a olvidar, lo hemos vivido. Entonces, pandemia es cuando ya tenemos una distribución a nivel mundial. Una endemia, ¿qué es una endemia? Cuando se presenta en una zona geográfica o un grupo de población determinada con tasa de prevalencia o incidencia relativamente altas en comparación a las que se observan en otra zona o región. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros vamos a tener ciertas enfermedades y nosotros las vamos a esperar. ¿Por qué? Porque vivimos tal vez en un área que son susceptibles a esa enfermedad. Por ejemplo, ¿qué podemos mencionar aquí como un endemia? ¿Qué se nos ocurre? Aquí en Santa Cruz, dengue, ¿no? El dengue, charas. Otras enfermedades van a ser específicos de cada región. Por ejemplo, el dengue es nuestro, tropical. Entonces, está determinado, ¿sí? La prevalencia, tiene una incidencia, o sea, gráficamente o geográficamente tenemos esa distribución o ese lugar para que podamos tener estas enfermedades, ¿no? Obviamente van a ser más relevantes en nuestro entorno que comparado con el plano, etc., ¿no? Entonces, endemias, ¿ya? Ahora, igual acá vamos a ir viendo ¿a qué decimos incidencia? ¿A qué decimos prevalencia? Incidencia son los números de casos nuevos que vamos a tener de alguna enfermedad que se va a producir en un determinado periodo de tiempo y en una población específica. Entonces, ustedes recordarán
Esta era el análisis de información epidemiológica que hacíamos. Número de personas con la enfermedad en un momento determinado, dividido en número de personas de la población expuesta al riesgo en ese momento determinado y multiplicábamos por 1. Y eso nos daba nuestra tasa de incidencia. Y también esto de lo que es la prevalencia, que son los números de casos de una enfermedad en una población y en un momento dado. Como sacábamos número de personas que contraen esa enfermedad en un periodo determinado, dividido entre toda esa población que está en riesgo de desarrollar esa enfermedad por 1000. Entonces, estos conceptos son importantes para que recordemos. Y también esto, por ejemplo, miren, ustedes han escuchado brote de sarampión, pero ahora a partir de ser un brote vamos a ir escuchando, esperemos que no subamos más de casos y solo nos quedemos como esto, ¿no? ¿Qué es un brote? Es un episodio donde vamos a tener 2 o más casos de una misma enfermedad que tienen alguna relación entre sí, ¿no? Eso es un brote. Y ahorita pues es que estamos hablando de lo que es el brote de sarampión. ¿Alguno de ustedes ha escuchado cómo llegó el sarampión acá? ¿Cuál es nuestro caso cero? De este sarampión. Una iglesia. Una iglesia. Unos extranjeros. Hay 2 teorías, ¿no? Uno dice que vinieron unos extranjeros de Rusia, creo, a una actividad con los menonitas, y efectivamente su familia de ellos estaba con sarampión, estaban saliendo de esa enfermedad. El Señor vino a esa colonia de los menonitas y tuvieron que hacer bastante trabajo para poder entrar a las colonias, porque creo que no entran fácilmente, ¿no? Y la otra es lo que su compañero dice, esa reunión de una iglesia, ¿no? Donde había también personas extranjeras que aparentemente probablemente haya sido nuestro foco de inicio. Entonces, ahí vamos a ir viendo lo que es la parte también de que la epidemiología es muy importante para poder controlar algunas enfermedades, ¿no? Tal vez alguno de ustedes va a ser epidemiólogo, así es que va a ser también un trabajo muy importante que van a desarrollar. Ahora, entramos a lo que es la inmunización. Como siempre decimos, ¿no? Tenemos que recordar un poquito de la historia para poder ver de dónde nació esto de lo que son las vacunas. Este investigador, Edward Jenner, es el que prácticamente se considera como el padre de la inmunización. En el año ya, en los siglos XVIII más o menos, había un brote de lo que es eso, una pandemia de lo que es la viruela bovina. Este es un británico, por si acaso. Entonces, en ese entonces había un brote de esta viruela bovina y donde había una señora, Sally Nemes, que era una ordenadora de las vacas, le dice a este investigador esto: yo nunca tendré la viruela porque he tenido la viruela bovina. Y de ahí parte esta investigación. Si esta señora contrajo la enfermedad y ella dice que ya nunca más va a tener esa enfermedad, ¿por qué? Entonces de ahí surge lo que es el trabajo investigativo relacionado a lo que son las vacunas. ¿Qué hacemos? Obviamente todas esas personas que estaban en contacto con esas vacas lecheras que estaban infectadas, obviamente ustedes en un agricultor, qué sé yo, siempre no van a tener las manos como quien dice sanas, ¿no? Siempre van a tener tal vez alguna lesión, etc. Y a través de eso, de esas manipulaciones con las manos heridas, estas personas se infectaban de esa viruela, ¿ya? Entonces, y a partir de este concepto, ¿qué hace él? Saca esas sustancias de esas lesiones que tenían en este entonces las vacas y la inocula a un niño sano, a un niño de él le vacuna y a los 7, 9 días ya se empiezan a presentar estas lesiones. Pero esa enfermedad ya no es grave en este nivel.
más, recupera rápido y nuevamente lo vuelve a inocular para ver cuál era la reacción de ese niño. Y el niño no tenía una reacción, no desarrollaba la enfermedad. Y de ahí surgió lo que son estas vacunas. Esa es la historia de la inmunización. Bueno, la próxima clase les vamos a traer el video de esas vacunas. La historia es una historia bien bonita, interesante, cómo llegan las vacunas. Incluso es más, dice que por acá en América tuvieron que traer las vacunas como, o sea, en ese entonces no había lo que son las refrigeraciones, ¿no? ¿Cómo podíamos transportar estas vacunas? ¿Escucharon algo? Yo no sé la historia. Llevaron desde España 20 niños con enfermedad en barco, y a medida de que, porque la enfermedad dura, el sarampión dura, creo que es 7 días, una cosa muy corta, no me acuerdo. Y entonces, ¿qué hacían? Iban infectando a otros niños porque la enfermedad se siga manteniendo y poder llevar esa enfermedad hasta allá para poder pasarse a las personas y poder vacunarlos para esa enfermedad. Agarraron a un orfanato de niños huérfanos y con ellos eran los transportadores de esta inmunización. Así llegaron las vacunas. Fue la primera gran campaña de vacunación que hubo en la historia. Sí. Bueno, aquí tienen algo de historia. Todo esto empieza en el año 1796, vacunación contra la viruela. Aquí tenemos. Ya en el 85 contra la rabia, el 25 ya se forma lo que es la vacuna contra el zoide para la difteria, para tétanos y la tos convulsa, ¿no? En el 37 la vacuna contra la fiebre amarilla, 43 contra la influenza, el 54 ya con la vacuna inactivada contra el virus de la polio, y el 56 la vacuna viva atenuada contra el virus de la polio, y el 60 la vacuna contra el sarampión. Miren, aquí ya en el 60 ya teníamos ya la vacuna contra el sarampión, y el 66 contra lo que es la rubiola. Recién a partir de acá, del 74, la OMS crea ese PAI 1, ese programa creado de inmunización. Empieza con 6 enfermedades: para tuberculosis, para difteria, tétanos, coqueluche, y para la polio y el sarampión. Con eso empezamos, ya en el 74, ya. Y ya en el 75 ya vamos implementando la vacuna contra la hepatitis B, y al 77 ya tenemos esto de lo que son las vacunas en América. Y en el 80 ya dicen que la viruela ya es erradicada. Y vean desde qué año, miren, 1796 hasta 1980 tuvieron que pasar todos esos años para poder hacer desaparecer supuestamente esta enfermedad, ¿no? Erradicarla, la viruela. ¿Ya? El 86, primera vacuna recombinante, hepatitis B, y el 88 la vacuna conjugada contra la Haemophilus influenza tipo B, y eso es lo que es la historia de nuestra vacunación. Ahora, aquí vamos a saber recordar algunos conceptos muy importantes. ¿Qué es una vacuna? Una vacuna, ¿qué es? Es una suspensión de microorganismos atenuados y que están vivos, o pueden ser microorganismos inactivos, estos inactivos que están muertos y que se van a administrar. ¿Para qué? Para producir algún tipo de inmunidad, ¿ya? Y cualquiera de ellas puede presentarse con el microorganismo, ya. O sea, estas vacunas van a tener el mismo microorganismo, o van a tener algunas partículas, o van a tener algunas subunidades de estas enfermedades, ¿ya? Y esas son las que vamos a aplicar a nuestros pacientes. Otro término que hay que saber diferenciar es lo que es el toxoide. ¿Qué es el toxoide? Es una toxina bacteriana modificada. Algo muy importante de esto dice que deja de ser patogénica, pero mantiene la habilidad de estimular la formación de antitoxinas, ¿ya? Y lo que son las inmunoglobulinas, prácticamente estas inmunoglobulinas son preparaciones que van a ser extraídas de algunas personas que son consideradas como donantes humanos, que van a contener estos anticuerpos, y eso es lo que vamos a aplicar a nuestro paciente, ¿ya? Entonces, términos que tenemos que recordar. Otro, cuando decimos que hay una resistencia y una inmunidad,
cuando la capacidad del organismo del huésped va a tener esa capacidad de impedir la invasión de lo que son algunos patógenos. Y la resistencia natural va a ser referida a aquellos factores que van a ser inherentes al organismo. O sea, van a referirse más a aquellas barreras mecánicas, barreras químicas que vamos a tener nosotros para poder defendernos y resistir a algún tipo de enfermedad. De aquí empieza lo que es esto de lo que es el programa ampliado de inmunización, conocido famosamente como PAI, ¿no? Entonces, ¿qué es esto? Este es un programa de prevención, vigilancia, control de ciertas enfermedades que son prevenibles. Entonces, como son prevenibles, entonces nosotros podemos realizar esta vacunación y obviamente prevenir el brote de estas enfermedades, ¿no? Entonces, se desarrolla de manera metódica, es estratégico, es gerencial, es operativo y está comprometido. Tenemos el compromiso en todo el mundo. Todos los países desarrollan este programa de vacunación. Cada uno con sus características o variabilidades, digamos, no muy amplias, pero casi tenemos una similitud en cuanto a lo que son estas aplicaciones de lo que son las vacunas, ¿ya? Ahora, ¿cuál es el objetivo? El objetivo de esto es prácticamente erradicar, eliminar y controlar estas enfermedades prevenibles. Aquí nosotros vamos a tener algunos logros muy importantes a partir de lo que es este programa de inmunización, ¿no? Lo que habíamos dicho, en el 71 se erradica la viruela. En el 91 tenemos la eliminación de la poliomielitis. Y al 29 de abril del 2015, el Comité Internacional de Expertos dice que las regiones de las Américas están libres de transmisión endémica de rubiola y del síndrome congénito de rubiola, ¿ya? Entonces, más o menos, miren, en este año ya declaraba como erradicado algunas enfermedades. Y en el 2016 en América ya hay nuevos brotes de 74 casos de lo que son sarampión, ¿ya? En realidad esto de lo que es el sarampión ahora en nuestro país no viene de este año, ya en este mes de abril ya estábamos empezando ya a localizar a esos casos que hace 2 años que ya más o menos lograron identificar a estos pacientes. Bueno, ¿cuál es el objetivo? Vigilancia, prevención y control de estas enfermedades. Y, como les decíamos, este es un programa a nivel mundial. Entonces, a los países desarrollados, como quien dice, les conviene también que los países subdesarrollados también cumplan estos programas, porque el ser humano, de hecho, es un ser migratorio, ¿no? Entonces, vamos de un lado a otro. Y si nosotros solo nos ocupamos de nuestro sector, obviamente no vas a llegar a protegerte al 100%. Entonces, ¿ellos qué hacen? Pues también ayudan con algunos programas para poder implementarlas en otros lugares donde no sea posible, tal vez por el coste, etc., ¿no? Y además, aquí vamos a tener 2 términos muy importantes que quiero que sepan. Las vacunas van a producir una respuesta inmunológica, que vamos a tener y van a ser activas y van a ser pasivas. De las activas, acuérdense, vacuna, relacionen con activas. De las pasivas, el plasma. O sea, aquí vamos a tener, la activa, vamos a tener una exposición a lo que son los agentes o microorganismos para que podamos desarrollar esta inmunidad activa, ¿ya? Vamos a necesitar de una estimulación y una exposición a estos microorganismos y una de ellas es la vacuna, ¿ya? Entonces, secundario a esto vamos a tener una respuesta inmunológica que puede ser humoral o puede ser de producción de anticuerpos, ¿no? Mientras que la pasiva, ya esto la vamos a adquirir cuando una persona no va a estar expuesto, no va a estar, como quien dice, expuesto a ese microorganismo. Entonces, aquí lo vamos a tener mediante una transferencia adoptiva, mediante lo que son anticuerpos y linfocitos específicos, ¿ya?
Una de ellas, para que podamos entender, es mediante lo que es el plasma. Por ejemplo, acá, una mujer embarazada puede fácilmente hacer esa transferencia de esa inmunidad pasiva al feto. Entonces, y eso le va a permitir a este feto protegerse de ciertas enfermedades. Entonces, eso es pasivo. El niño no ha sido expuesto a estos microorganismos. La madre le ha pasado, le ha cedido, como que dicen, estos anticuerpos. ¿Ya? Bueno, aquí vamos a ir viendo también la clasificación de la inmunización. La inmunidad, como ya les habíamos mencionado, vamos a tener una respuesta humoral o una respuesta celular. La respuesta humoral se va a caracterizar por una respuesta o producción de anticuerpos, inmunoglobulinas, ustedes saben que hay 5 tipos de inmunoglobulinas, y la producción de lo que son los linfocitos B y los linfocitos T. En respuesta a lo que son las inmunidades celulares, de aquí es otro tipo de respuesta. Aquí ¿qué va a haber? Va a haber una proliferación de lo que son los linfocitos y que van a proteger contra esos agentes infecciosos. ¿Ya? Entonces, natural y adquirido. Natural, como su nombre mismo lo indica. Entonces, algunas veces vamos a conocerlas como respuesta o inmunidad innata, primaria, o aquella respuesta inespecífica. Entonces, aquí vamos a ir nosotros viendo que estas barreras o esta inmunidad natural es prácticamente a esas barreras epiteliales que tenemos, a esa inmunidad innata celular que a través de lo que es la fagocitosis, a través de lo que son los macrófagos, los leucocitos, etcétera, que han sido pasados tal vez de una manera de la madre al hijo, etcétera, de alguna manera vamos a tener una memoria por ahí, ¿no? Y la inmunidad innata oral, que son las lisocimas o los complementos o los interferones, que también van a estar de una forma natural para defendernos de ciertas enfermedades específicas, ¿ya? Entonces aquí prácticamente vamos a tener una transferencia de lo que son los anticuerpos. Acuérdense, entonces una natural, a través de la placenta vamos a tener esa transferencia de inmunidad. A través de lo que es el calostro vamos a tener esa transferencia de inmunidad natural y a través de lo que es la leche materna. Entonces, por eso es que se va haciendo bastante relevancia a ese calostro que habíamos mencionado en las primeras clases, ¿no? O en la anterior clase. ¿Qué más? Ahora, la adquirida, su nombre mismo lo indica, adquirida. ¿Qué vamos a tener? Vamos a tener que provocarla o vamos a tener que producirla, ¿no? Y esta es específica, por si acaso. No es como esta inespecífica. Esta sí es específica. Si yo quiero tener una inmunidad a una enfermedad específica, voy a utilizar esa subunidad o ese microorganismo específico para esa enfermedad. ¿Y qué me va a producir? Me va a producir una memoria. Entonces vamos a ir viendo eso. Entonces esta inmunidad va a producir una memoria y que puede ser activa o puede ser pasiva. Bueno, las activas, recuerden ustedes, vacunas relacionadas a activas. Pasivas, mediante lo que es la producción de inmunoglobulinas G, sueros y lo que son los antitoxinas, ¿ya? Entonces, este cuadrito, vuelvan a leer, porque también es muy importante para que por lo menos hagan también una de las preguntas de su examen, ¿ya? Ahora, todo esto de lo que es la inmunización, vamos a tener cosas positivas, por ejemplo, a través de lo que son estos medicamentos que vamos a tener la producción de lo que son los antígenos, vamos a estimular defensas, vamos a estimular el sistema inmunitario, vamos a generar una inmunidad a través de esta aplicación de las vacunas o de esto, de lo que es la inmunización. Lo que sí, aquí, ¿qué vamos a producir? Esa respuesta de esa aplicación de esos antígenos que vamos a tener, obviamente vamos a tener una respuesta de formación de anticuerpos y vamos a tener que vamos a hacer que nuestro organismo reconozca algunas enfermedades e incluso vamos a poder prevenir lo que es la muerte, ¿no? Entonces, vamos a ir viendo.
Entonces ya sabemos que es vacuna, ya sabemos que es toxoide, ya sabemos que también qué son las inmunoglobulinas. Ustedes simplemente recuerden que la vacuna vamos a tener una respuesta específica, ¿ya? ¿Y estos qué hacen? Destruyen o suprimen al patógeno. Una diferencia que no la va a hacer lo que son los toxoides. Los toxoides no tratan, como quien dice, o sea, no destruyen a lo que son estos microorganismos, sino que van a desarrollar una inmunidad más o menos pasiva y van a producir algún tipo de, alguna toxina por ahí para que pueda responder de esa forma, ¿ya? Bueno, en cuanto a lo que son las inmunoglobulinas, y ya ahí podemos ir viendo que lo que ya hemos mencionado, ¿no? Pues prácticamente estos son anticuerpos que van a ser derivados de lo que es un plasma de una persona, de un donante por ahí, y que vamos a transferir esos anticuerpos y las vamos a utilizar, ¿no? Que generalmente las utilizamos en pacientes que tienen alguna inmunodepresión, ¿no? O que tenemos alguna exposición a alguna enfermedad específica por ahí, o que tengamos algún riesgo de alguna complicación. ¿Se acuerdan ustedes de alguna inmunoglobulina? ¿Conocen alguna? ¿Escucharon de alguna? ¿Recuerda el paciente cuando estaban de muerte? Para pedir la tabla, ¿cómo era la inmunoglobulina? Bien. Por ejemplo, no hace mucho, la anterior semana tuvimos un paciente, una madre que tenía la hepatitis B. Entonces, aquí en Bolivia es difícil de conseguir inmunoglobulina para hepatitis B específica. Sí hay la vacuna, pero no hay inmunoglobulina. Entonces, bueno, ¿qué más? ¿De alguna otra inmunoglobulina que se acuerden? ¿Qué les ponen a las mujeres embarazadas que tienen una incompatibilidad que su examen estaba? Sí, entonces vamos a ir viendo algunas de estas, ¿ya? Si hacemos una diferencia entre lo que es una vacuna y lo que es una inmunoglobulina, ustedes acuérdense, las vacunas son activas, acuérdense de eso, activas, y las inmunoglobulinas son pasivas. Y la protección con las vacunas vamos a tener algo prolongada y la inmunoglobulina va a ser transitoria. La protección después de aplicar estas vacunas, de las vacunas va a ser, vamos a tener que esperar un tiempo para que hagan su efecto, dicen semanas. Pero mientras de las inmunoglobulinas, la respuesta es inmediata, ¿ya? La eliminación de los portadores sanos es posible con las vacunas, es imposible con las inmunoglobulinas. Y la erradicación de la enfermedad con las vacunas es posible y con las inmunoglobulinas es casi imposible. Es simplemente para que no progrese, digamos, la enfermedad. Y los costos son variables y son bajos con las vacunas y las inmunoglobulinas son altas. Por ejemplo, una inmunoglobulina, por ejemplo, esa del anti-D, pues está casi como sus 3.500 bolivianos, más o menos, ¿no? Y una vacuna de estas, por ejemplo, para el tétanos, está como sus 59 bolivianos. Una gran diferencia, ¿no? Entonces, pero van a haber indicaciones específicas en qué momentos vamos a utilizar estas dos características, ¿ya? Pues ahora, ¿qué vamos a ver acá? Las vacunas, recuerden ustedes, están hechas de virus vivos atenuados, virus muertos o inactivados. ¿Y qué van a hacer estas vacunas específicas? En cuanto a lo que son las bacterias, tenemos la vacuna de la BCG, el cólera y la fiebre tifoidea. Virales, rotavirus, el de la polio oral, la triple viral, la fiebre amarilla y lo que es la varicela, ¿ya? Y estos van a causar o van a producir un tipo de respuesta celular y humoral. Ya sabemos que es una celular y que es una humoral y que van a tener una duración de protección larga con estos virus vivos atenuados y vamos a poderlos aplicar por vía subcutánea, intradérmica, intramuscular y vía oral, ¿no? Y el riesgo para inmunodeprimidos sí es presente con estos virus vivos atenuados. Con los inactivados, acuérdense, muertos.
Entonces la hepatitis A y B, Haemophilus influenza tipo B, triple bacteriana, la vacuna para la gripe, la rabia y los neumococos y el meningococo del papilomavirus humano. Y estos que dan tipo de inmunidad, principalmente humoral. Y la duración de la protección, para que tengamos una protección adecuada, necesitamos no solo de una sola dosis, necesitamos de varias dosis para tener una inmunidad prolongada. Entonces, ya el costo de por sí también es alto, entonces es un poquito difícil de adquirir este tipo de protección, ¿no? Y las vías de administración intramuscular para estos virus muertos inactivados. Y el riesgo de inmunodeprimidos, bueno, podemos colocar este tipo de vacunas en estos pacientes, porque no hay un riesgo. Doctor, ¿qué pasa si la indicación de la vacuna está intradérmica de la tuberculosis a los recién nacidos se le pone? Pero ¿y qué pasa si no le ponen intradérmica y se lo ponen más adentro? ¿El efecto es lo mismo o no pasa nada? Vamos a ver eso en lo que son las complicaciones. Es una pregunta muy importante y además también, ¿ustedes conocen alguna vacuna que se aplica intravenosa? ¿Cuál es la vacuna que se aplica intravenosa? ¿Está en el par? ¿Está en el par? En cualquier programa. ¿Qué dice? Eso escuchaba esa pregunta siempre en los exámenes de grado, ahí en las brigadas. En este caso no hay vacunas intravenosas. Esa era la respuesta. Bueno, vamos a ir viendo lo que son algunas contraindicaciones y todo eso, a medida que vayamos viendo vacunas específicas, ¿ya? Bueno, nuevamente recordarles, vacunas vivas atenuadas, virales y bacterianas. Mira, vivas atenuadas, por si acaso, vivas. Después vamos a ver a las muertas por ahí. Vivas atenuadas, recuerden, antipolio oral, sarampión, rubiola paperas, sarampión rubiola, antirotavirus, antiacarílica, ¿no? Y bacterianas, la BCG, ¿ya? Que son vivas atenuadas. A estos no los puedes colocar a los pacientes inmunodeprimidos, entonces con estos tienes que tener mucho cuidado con estas vacunas, ¿no? Pero sí, estas sí las podemos utilizar. Entonces, ¿cuáles son las vacunas inactivadas o muertas? Estas van a haber de estos tipos, van a ser enteras, van a ser fraccionadas o vamos a poder tenerlas como en polisacáridas, ¿ya? Entonces, enteras como las virales, el de la polio, el de la rabia o la de la antiinfluenza. Bacterianas, la pertussis, fraccionadas en subunidades, tenemos la de la hepatitis B, la antiinfluenza, la pertussis acelular, el virus del papiloma humano, ¿ya? Y como toxoide, estas son las únicas dos contra la difteria y contra lo que es el tétanos, toxoides, ¿ya? Y los polisacáridas, que son puros o conjugados en neumococos 13 valentes o en Haemophilus tipo B. De estos vamos a ir viendo, por ejemplo, ya sabemos que son estas virus vivos atenuados, prácticamente son producidas por modificaciones del virus o alguna bacteria que va a ser producida o desarrollada en laboratorio, ¿no? Y acuérdense, con estas vacunas tenemos que tener mucho cuidado en pacientes inmunodeprimidos. Por eso, por ejemplo, en los pacientes con VIH positivo, no las vas a indicar en estas vacunas, a no ser, por ejemplo, la BCG, por ejemplo, los hijos de madres diabéticas, hijos de madres con VIH, no les aplicamos inmediatamente lo que es la BCG. Tenemos que estar seguros de que ese niño no tiene el virus. Es decir, cuando tenemos dos pruebas que son negativas, recién nos animamos a indicar lo que es la BCG. Entonces, en un principio, pues no está indicado lo que es la vacuna. ¿Por qué? Porque un recién nacido es considerado todavía como inmunodeprimido, ¿no? Tiene las defensas establecidas por ahí. Bueno, y lo que son estas vacunas inactivas, prácticamente son aquellos microorganismos de estos, ya sean enteras, fraccionadas o polisacáridas, que están en subunidades etcétera. Estos van a ser incapaces de, como dicen, de reproducirse. Y algo muy importante de estos
es que van a ser incapaces de producir lo que es la enfermedad en el huésped o de transmitirse a otro sujeto. Lo que van a hacer estos es prácticamente evitar que el virus o esas bacterias o esas infecciones se vayan a replicar, entonces se vayan a reproducir, pero van a mantener a lo que es ese microorganismo, va a quedar, como que dice, vivo por ahí, no lo va a eliminar. ¿Por qué? Para que nuestro sistema inmunológico sepa reconocerlo y sepa, como quien dice, formar lo que son los anticuerpos, ¿ya? Aquí vamos a estimular fundamentalmente la inmunidad humoral y puede estimular la inmunidad mediada por linfocitos T y requieren siempre de múltiples dosis. Entonces aquí vamos viendo lo que son las dosis por ahí. Y de ahí va a salir más o menos de las frecuencias que tenemos que colocar estas vacunas. Otras nuevas vacunas, por ejemplo, ya lo han ingresado a lo que es el programa creado de inmunización, la vacuna contra el COVID-19, ¿no? Y también tenemos varias variabilidades de vacunas contra el COVID-19, algunas vacunas de ácidos nucleicos como ARN, ARN. Entonces, muchos por ahí hemos conocido la vacuna de la Pfizer, o la Moderna que llegó en su momento, ¿no? Las vacunas de vectores virales, la AstraZeneca o las Sputnik V, que también la conocimos en nuestro medio, ¿no? Y las vacunas de virus completos. Entonces, el Sinopharm, y bueno, prácticamente algunas de estas vacunas ya han salido del medio, pero aún seguimos, como quien dice, vacunando o manteniendo la implementación de esta vacuna en nuestro programa ampliado de inmunización. ¿Ya? En caso del COVID, ¿a partir de qué edad ya se puede poner la vacuna a los niños para inmunización, un recién nacido? Esto es muy importante, ahorita vamos a ver también las indicaciones de todo lo que son las vacunas de acuerdo a sus edades. Por ejemplo, miren acá lo que son la composición de las vacunas. Vamos a tener una variabilidad de lo que es la composición. No les vamos a preguntar esto en el examen, pero lo que ustedes tienen que tener en cuenta, más o menos esto. Vamos a tener antígenos, obviamente esos antígenos van a producir ¿qué? Van a producir anticuerpos, ¿no? Y vamos a tener una suspensión en la que va a estar sumergida estas vacunas, que pueden ser agua destilada, pueden ser solución fisiológica, y algunos preservativos o preservantes, incluso hay algunas vacunas que tienen antibióticos, principalmente lo que es la municina, que vamos a estar asociadas a una vacuna de ese tipo, ¿ya? Estabilizadores que van a permitir la sobrevivencia de lo que son los agentes vivos atenuados y algunos conservantes por ahí, ¿ya? Algo que tenemos que recordar, por ejemplo, este timerosal que tiene en la difteria, tétanos, coqueluche, difteria, tétanos, hepatitis B, según la Academia Americana de Pediatría, pueden producir una intoxicación por mercurio, porque tienen este componente, ¿no? Esta intoxicación por mercurio puede producir algunas lesiones o problemas en el neurodesarrollo, y por eso es importante considerar este punto, ¿ya? El aluminio, que vamos a tener en las vacunas no vivas, y generalmente estos son también que tenemos que tener en claro cuáles son las vacunas que van a estar asociadas o tienen en su componente esto de lo que es aluminio, porque son las vacunas que van a producir color, van a producir eritema y van a producir algún tipo de identidad, para que podamos alertar a esa madre que probablemente podamos tener ese tipo de reacción. Entonces, de forma resumida, las vacunas son seguras, evitan algún tipo de enfermedad, nos protegen y nos dan una seguridad para no padecer de algunas enfermedades prevenibles, y muchas veces los efectos secundarios no son tan considerables con los beneficios que vamos a tener con estas vacunas, ¿ya? Y vamos a tener que también, como esto es un programa a nivel mundial y también está subvencionado por otros lugares o por otras entidades, entonces tienen un bajo costo para lo que es la producción. Este es nuestro esquema de vacunación a nivel nacional, para que ustedes puedan ver. Por ejemplo, nosotros acá
La primera vacuna que vamos a colocar a nuestro recién nacido es la BCG. Es una sola dosis única. ¿Ya? Vamos a ir viendo también en otros programas, por ejemplo, en las de Europa, qué sé yo, en esos lugares no la tienen contemplada la BCG, la tienen contemplada más la vacuna para la hepatitis B. Entonces, de acuerdo a la población, a la región donde estemos, pues vamos a tener una cierta variabilidad en la aplicación de estas vacunas. La pentavalente, primera dosis a los 2 meses, 4 o 6 meses, al año y medio de edad, a los 4 años son 5 dosis. La antineumocócica, que son dos dosis, la primera dosis a los 2 meses, la segunda dosis a los 4 meses y la tercera dosis a los 6 meses. Y vamos a ir teniendo lo que es el antipolio, el antirotavirus, la antiinfluencia pediátrica. En este caso aquí tenemos la antiinfluencia pediátrica y también tenemos lo que es la de los adultos, que viene ahí con las del COVID-19. ¿Ya? Entonces aquí nosotros vamos a ir viendo, por ejemplo, esta influenza estacional a los 6-11 meses, la primera dosis al contacto y la segunda dosis al mes de la primera. El doctor Reinerio tiene examen en esta aula. Ya. Bueno, hola chicos, ¿cómo están? ¿Todo bien? Buenas. Buenas noches. El doctor Reinerio tiene examen en esta aula, así que perdón. ¿María me ayuda? ¿Sí? ¿Ya? ¿Tenés clase? No. Bien, ¿me ayudan? Entonces a controlar. ¿Alguien más me quiere ayudar?